Imagínate esto. Un príncipe nace en silencio. Ni un gemido. Ni un jadeo. Ni siquiera el grito primitivo y penetrante que confirma la vida. Solo el roce del encaje, el peso de un cuerpo inmóvil que pasaba de una mano enguantada a otra. El príncipe Teodoro, heredero al trono, emergió al mundo bajo el techo pintado de la Cámara Real de Partos con los ojos cerrados, las extremidades tensas de forma antinatural y los labios inmóviles. Por un momento, nadie se movió. La reina, Isabeau, con su cabello castaño rojizo húmedo de sudor y pegado a las sienes, observaba el bulto en las manos de la partera. Su rostro no cambió, todavía no. Su respiración se hizo más lenta. Sus manos, inertes sobre las sábanas manchadas de sangre, no lo alcanzaron. Los hombres del rey permanecían junto al muro, aún con sus espadas ceremoniales en la mano. La nodriza inhaló profundamente. Solo la partera, una mujer canosa, de dedos temblorosos y sin título cortesano, tuvo el valor de levantar la mirada. Y lo que vio la hizo estremecer. Porque el niño estaba demasiado callado. Más allá de los muros de la cámara, las campanas comenzaron a repicar. La ciudad estalló en vítores. El pueblo, esperando noticias de un hijo real, las había recibido. Los campanarios repicaron. Los soldados dispararon munición de fogueo desde la muralla del palacio. Los nobles se abrazaron. Un estandarte se desplegó desde la torre más alta, un león dorado encabritado sobre seda escarlata. Pero en su interior, la reina seguía esperando un sonido. Cualquier sonido. Le dijeron que no se preocupara. Dijeron que el parto había sido largo. El bebé solo estaba cansado. Eso era todo. Podría abrazarlo mañana, cuando estuviera más fuerte. No era mentira, no del todo. Pero tampoco era verdad. Si usted fuera una madre obligada a sonreír mientras su hijo ni siquiera puede llorar, ¿diría la verdad o se inclinaría ante la corona? Al anochecer, las campanas habían dejado de sonar, el sol se ocultaba y la partera había desaparecido del castillo por completo. No se dio ninguna explicación. Trajeron a una nueva, más joven, con la piel más tersa y una reverencia ensayada. Se le ordenó no decir nada. No preguntar nada. Y la reina Isabel, ya no solo una mujer sino la madre de un futuro rey, recibió una orden. Sonrisa. Un chal ceremonial le cubría los hombros. Uno que había usado en su propia boda, rígido con perlas e hilo de oro. Un símbolo de continuidad, decían. De gracia. De fuerza. Se incorporó al entrar el artista de la corte, con pincel y óleos en mano. Querían capturar su expresión antes de que cambiara. Antes de que el tiempo le grabara la duda en la frente. Antes de que el dolor le endureciera la mandíbula. Ella pidió volver a ver al niño. Ellos dudaron. Finalmente, lentamente, lo trajeron adentro, envuelto en seda carmesí, quieto y silencioso. Su cabeza se hundía de forma antinatural contra el encaje. Tenía los labios ligeramente entreabiertos, como si estuviera a punto de llorar, pero no emitía ningún sonido. Isabeau se acercó. Ella no habló. Ella no lloró. Ella no gritó. Ella simplemente presionó sus dedos sobre la tela sobre su pecho y esperó. Nada se movió. El artista terminó el retrato a la mañana siguiente. Permanecería colgado durante décadas en el gran salón, la reina Isabel y su heredero, enfrascados en un momento de serenidad pictórica. Nadie mencionó jamás el silencio. Nadie le preguntó nunca por qué sus ojos nunca se abrían. Lo vistieron como un santo. Capas de seda, hilo dorado, ribetes de encaje, todo cubría un cuerpo que se negaba a levantar la cabeza. Las extremidades del bebé estaban rígidas bajo la tela, sus deditos se curvaban hacia adentro, sus párpados solo se movían cuando la luz de la antorcha pasaba demasiado cerca. Pero lo vistieron de todos modos, como si el disfraz pudiera curar lo que llevaba dentro. La reina Isabel estaba de pie junto al trono, con la espalda rígida.
Llevaba las manos envueltas en guantes blancos, ocultando los cortes en las palmas, donde las uñas se habían clavado profundamente durante el parto. No había hablado desde el retrato. No con palabras que significaran algo. Su voz, como la de la niña, se había vuelto ceremonial, moldeada para el público, no para la verdad. Y este fue el momento que el mundo había estado esperando. Las puertas dobles se abrieron. Los nobles entraron. Uno a uno, se inclinaron ante la reina y el niño que sostenía. Sus ojos se alzaron solo brevemente. Lo suficiente para ver el rojo de la tela de la cuna, el destello de la diminuta corona colocada en la cabeza del bebé, no lo suficiente para registrar la flacidez de su mandíbula ni el pecho inmóvil bajo el brocado. Nadie le preguntó si respiraba. Nadie se atrevió. El rey Carlos II observaba desde su estrado. Su rostro permanecía indescifrable, aunque apretaba la mandíbula cada vez que un susurro pasaba demasiado cerca de las cortinas. Tras él, un cardenal murmuraba bendiciones en voz baja, con las manos temblorosas sobre un incensario de plata. El aire olía a agua de rosas y miedo. El rey levantó una mano. «El niño es divino», declaró. «Tocado por el cielo. No hablará con los hombres, solo con Dios». No hubo aplausos. Solo silencio. Un silencio tan denso que presionaba la caja torácica. La nobleza volvió a inclinarse. Más tarde ese mismo día, se emitió un decreto. No se repetirían rumores. No se convocaría a ningún médico sin la aprobación real. Cualquier sirviente al que se sorprendiera hablando del estado del príncipe sería despedido. Algunos lo fueron. Discretamente. Sin ceremonias. A otros les pagaron. Les dejaron una bolsa de seda sobre la almohada. Una nota recordándole su lealtad. Una firma estampada en cera con el escudo de león de la Casa de Orient. Esa noche fue citada Lady Helene de Moray. 34. Fiel. Una mujer que una vez sirvió en la guardería de la reina. Al entrar en la habitación, el niño estaba envuelto en una almohada de terciopelo. No lloró. No se movió. Su piel estaba fresca bajo el encaje y Aline tuvo que resistir el instinto de comprobar si respiraba. «Necesita cuidados», susurró la reina en voz baja y con la mirada vidriosa. «Y oración». Aline hizo una reverencia. No habló. Pero más tarde, cuando estaba sola con el niño, lloró. No por lo que era, sino por lo que el palacio le obligaba a convertirse. Un objeto sagrado. Una reliquia. Un símbolo para exhibir y proteger, incluso si eso significaba fingir que estaba vivo de maneras en las que en realidad nunca lo estuvo. Se secó las lágrimas rápidamente. Luego juntó las manos sobre las de él, que aún estaban quietas, y comenzó a orar. Lo abrazas, esperando que le dé calor. Él siempre tiene frío. No estaba helado, no estaba sin vida, sino frío como lo está la piedra. Inflexible. Inmóvil. Como si su cuerpo hubiera decidido que el mundo era demasiado antes siquiera de comenzar. Al tercer mes, el príncipe Theodore ya no podía levantar cabeza. En el sexto día, todavía no podía seguir la luz con los ojos. Para el noveno día, el tribunal dejó de pedir avances. En su lugar, pidió retratos. La reina Isabel observó tras un velo como el pintor de la corte entraba de nuevo, esta vez con bocetos angelicales, rizos angelicales y mejillas sonrojadas. Querían preservar al niño antes de que la realidad se impusiera, antes de que los dignatarios extranjeros comenzaran a dudar. Así que lo pintaron apoyado en almohadas, con la cabeza girada en la dirección correcta, y los labios teñidos con bálsamo de rosas para dar la ilusión de estar florecido. Un halo de luz se pintó sobre el lienzo. Se añadió una paloma al fondo. Nadie pintó la mano de la niñera bajo su espalda, sujetándolo con firmeza. Ni la cuchara de marfil utilizada para separar sus labios. Cuando se descubrió el cuadro, los nobles sonrieron. Y Isabeau salió de la habitación.
Al principio, se aferró a la esperanza. Se dijo a sí misma que él era lento, que no estaba roto, que hablaría a su debido tiempo, que sus extremidades se desenrollarían, que Dios simplemente los observaba de cerca, poniendo a prueba su paciencia, su devoción, su fe. Pero la esperanza es pesada cuando se construye sobre el silencio. Y cada noche que regresaba a la guardería, se hacía cada vez más difícil llevarlo. No emitió ningún sonido, ni gorjeos, ni gritos. El único ruido en aquella habitación era el suave roce de la seda contra su cuna cuando ella metió la mano y el sonido de su propia respiración al acercarse, esperando un cambio, temiendo lo que no encontraría. Los médicos iban y venían. Algunos susurraban sobre el silencio sagrado. Otros hablaban con más claridad, palabras como degeneración, estancamiento, deformidad. Uno se atrevió a sugerir endogamia. No regresó al día siguiente. Al rey no le importaba la incertidumbre. Quería soluciones. Si no del cuerpo, al menos de la historia. Así que se dictó un decreto. El príncipe no se encontraba mal. Estaba conmovido por un misterio divino, más allá de la comprensión humana. Pero la reina ya no creía en los misterios divinos. Ella creía en algo más oscuro. Algo que anidaba en el útero y se aquietaba, y jamás pidió nacer. Dejó de asistir a la corte. Despidió a sus doncellas. Durante días, se sentaba junto al niño, observándolo como si esperara una confesión que nunca llegaría. Empezó a hablarle en voz alta, como si algún día pudiera responder. Como si le debiera una. ¿Por qué viniste aquí?, susurró una noche, en voz baja y con los ojos hinchados. ¿Por qué me dejaste creer? Parpadeó. Pero no hacia ella. Hacia nada. Y en ese momento, ella ya no era una reina, ya no era una madre. Solo una mujer con un cuerpo que la había traicionado, que había llevado algo sagrado, o maldito, o ambas cosas, y lo había traído a un mundo que exigía perfección y luego la había castigado por la ausencia de ella. Lo abrazó con más fuerza. No para consolarlo, sino para evitar que se desvaneciera por completo. Porque si lo hacía, temía que tampoco quedaría nada de ella. Se reunieron al amanecer bajo las vidrieras, cantando pidiendo un milagro que nadie creía que llegaría. El cardenal Armand se encontraba ante la corte con las manos en alto hacia el techo abovedado, su sotana carmesí brillaba como sangre fresca a la luz de la mañana. Su voz resonó en la piedra, potente, autoritaria, segura. Este niño, declaró, ha sido elegido por el cielo. Su silencio no es ausencia. Es comunión divina. Detrás de él, la reina no dijo nada. El rey Carlos inclinó la cabeza, pero sus dedos se crisparon contra el brazo de su trono, solo una vez. El bebé yacía acunado sobre una cama de terciopelo e incienso, inmóvil, con sus pestañas temblando levemente como algo atrapado bajo la piel. Lady Aline observaba desde el borde del círculo, con los nudillos blancos alrededor de una palangana de plata llena de agua bendita. Se le había ordenado realizar un nuevo ritual. Cada mañana, antes de que la luz tocara la piedra, debía lavarlo, cabeza, pecho, pies, y rezar. No para curar, pero para entender. Lo hizo en silencio. No porque creyera, sino porque temía lo que podría pasar si no lo creía. Para la segunda semana, los rumores habían comenzado. Fue el personal del palacio quien primero notó el parpadeo. Que a veces, en la oscuridad, la mirada del niño se desviaba. No hacia el sonido, ni hacia la luz, sino como si siguiera algo inexistente. Una sombra, una presencia, algo que solo él podía ver. Nacido de un demonio, murmuró una sirvienta antes de desaparecer por completo de su puesto. Maldita, dijo otra, que dejó su rosario en la cuna del niño. Poseído, susurró el chico de la cocina, quien más tarde afirmó que el príncipe había mirado directamente dentro de su alma. Nadie habló de estas cosas oficialmente.
pero el miedo se extendió más rápido que la verdad. Y en medio de todo, estaba Odette. 4 años. De pelo dorado, suele andar descalzo y, por lo general, lo ignoran. Una mañana, antes de que llegara Aline, entró en la habitación de los niños. Se sentó en el frío suelo de mármol, con las piernas cruzadas, y miró a su hermano en la cuna. «Sé que puedes oírme», susurró. El niño no parpadeó. «Yo también te oigo a veces», dijo. «Cuando mamá llora». Ella se acercó, casi rozando la nariz con la suya. «Creen que eres mágico. Pero yo creo que solo estás esperando». Regresó al día siguiente. Y al siguiente. A veces con su muñeca de madera. A veces con migajas en la palma de la mano. A veces con preguntas. ¿Sueñas, Theodore? ¿Ves ángeles cuando cierras los ojos? ¿Odias la forma en que te tocan? Nadie le enseñó a preguntar estas cosas. Nadie se dio cuenta. Pero Aline lo hizo. Y empezó a temer que la niña viera algo que los demás no podían ver. Nada divino. Nada demoníaco. Simplemente, real. Algo crudo y sin palabras, presionado detrás de la piel de Theodore como el aliento sobre el vidrio, siempre empañado, nunca aclarándose. Dios no responde a este palacio. Pero quizás el niño lo hizo. Solo que no con palabras. Y no a cualquiera que preguntó. Lo pintaron de nuevo, esta vez con una paloma en su regazo. El artista había traído sus propios accesorios, un pájaro blanco prestado del aviario, un cojín de seda azul rey y una corona de hojas de olivo bordada en oro. Theodore vestía un jubón en miniatura, con los botones cosidos directamente a la tela para que no se le resbalara. Tenía los ojos entrecerrados, y le dijeron al artista que los dejara así. «Tranquilo», dijo el rey. «Debe parecer en paz». El niño no se movió ni una sola vez mientras estuvo sentado. Su cuerpo se había ablandado con el tiempo, no por el crecimiento, sino por el deterioro. Sus extremidades ya no resistían el tacto. Su cuello ya no se tensaba al levantarlo. Yacía inmóvil, casi flexible, como cera calentada demasiado tiempo al fuego. Pero el retrato era magnífico. Mejillas sonrosadas. Piel clara. Una leve sonrisa, inventada por el pincel. La paloma apoyada en su pierna como si le perteneciera. La corte lo calificó de divino. La reina no asistió a la inauguración. Detrás del lienzo, detrás de los pasillos revestidos de terciopelo y las puertas revestidas de pan de oro, el palacio había empezado a pudrirse. Los susurros se filtraban por los pasillos como la humedad en la piedra vieja. Los nobles se impacientaban. Se habían inclinado, aplaudido y rezado. Pero el tiempo se agotaba. El príncipe tenía casi 2 años. No podía hablar. No podía sentarse. Ni siquiera podía girar la cabeza al oír su propio nombre. En el banquete de primavera, el duque de Vire se atrevió a preguntar, ¿caminará el niño antes del invierno? Más tarde fue encontrado reasignado a una frontera lejana, lejos de la corte. El rey se puso más frío. Llamó a la reina a sus aposentos privados. Le exigió que lo intentara de nuevo. Su voz no temblaba, pero sus manos sí. Eran manos envejecidas, aferrándose a la mesa como si ésta pudiera anclarlo a un legado que se negaba a vivir. Ella no dijo nada. No por desafío, sino porque no podía hablar sin quebrarse. Ella se rompió de todos modos, pero no en esa habitación. Sucedió durante la misa. El altar mayor resplandecía a la luz de la mañana, con un aroma a lirios impregnando el aire. El coro empezó a cantar. Isabeau se arrodilló y luego se inclinó hacia adelante, con la frente apoyada en el frío mármol. Sus hombros empezaron a temblar, no por la oración, sino por algo más antiguo. Algo que había esperado demasiado. Ella lloró hasta que la iglesia se vació. Lady Elaine observaba desde el pasillo lateral,
agarrando su rosario hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Ya no rezaba con la misma convicción. Las palabras seguían saliendo, pero eran inexpresivas. Sus ojos, antes cerrados por la fe, permanecían abiertos, observando, esperando, dudando. El palacio se sentía cada día más pequeño. Los pasillos más oscuros. Las habitaciones más pesadas. Como si cada mentira añadiera peso a la piedra misma. Pero aún así vestían al niño cada mañana. Aún lo llevaban como una reliquia por la galería. Aún colocaban flores junto a su cuna, besaban su corona y susurraban a los nobles que estaba mejorando. Y aún así, no se movió. Al principio, nadie se dio cuenta. Odette tenía 4 años, era pequeña, de pies suaves y a menudo olvidada. Se escabulló entre los guardias durante el cambio de turno, por el pasillo de servicio, pasando junto a los estantes de ropa blanca que olían a lavanda y polvo. Sabía dónde pisar para evitar el crujido del suelo de la habitación de los niños. Ella lo visitaba cuando las niñeras tenían que irse. Cuando la luz de la ventana era más tenue. Cuando el palacio mismo parecía contener la respiración. Su hermano nunca se giró para verla. Nunca sonrió. Nunca la alcanzó. Solo permaneció allí tendido, con la cabeza ligeramente ladeada, los ojos opacos como cristal viejo. Aún así, ella le habló. «Serás rey», susurró, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo junto a su cuna. «Y yo seré tu espada». Le trajo fragmentos de su mundo, un abanico de encaje roto, el dobladillo rasgado de su vestido favorito, una pluma que le había robado al cetrero real. Regalos, los llamó. Herramientas para un futuro que él aún no podía vislumbrar. Y cuando te sientas fuerte, susurró, iremos al jardín. Al de verdad. No al que está pintado en la pared. Nadie le dijo que parara. Para la segunda semana, su enfermera empezó a reportar cosas extrañas. Que la niña se había vuelto más callada. Que ya no hablaba con la gente, solo con las paredes. Que ya no jugaba con su muñeca, sino que tallaba líneas en la cuna de madera con el brazo. Por la noche, los sirvientes afirmaron haber oído 2 voces procedentes de la habitación de los niños. Pero solo uno pertenecía a alguien que pudiera hablar. La reina Isabel comenzó a observar a su hija más de cerca. Encontraría a Odette en el pasillo, susurrando en los marcos de las puertas. En la capilla, murmurando a los ángeles de piedra. En el jardín, hablando con setos con forma de animales que ya no vivían en el reino. ¿Con quién estás hablando?, preguntó una vez, con la voz tensa. Odette no levantó la vista. Le gustan las historias, dijo. Y nadie le cuenta ninguna. La reina intentó prohibir las visitas. Pero ya era demasiado tarde. La niña ya había aprendido el ritmo del silencio de su hermano. Ya lo imitaba. Empezó a parpadear más despacio. A moverse menos. A contener la respiración hasta que sus labios palidecieron. A veces, la reina la encontraba quieta en un rincón, con la mirada fija en la nada. Lady Helene también lo notó. Se acercó a la reina en privado, en voz baja, con un ligero temblor. Está empezando a imitarlo, dijo. Ya no es un juego. Es otra cosa. Pero la mirada de la reina estaba distante. Quizás sea la única que lo entienda, respondió. Quizás sea lo único que quede. Aline intentó intervenir de todos modos. Se le negó la entrada. La habitación de los niños estuvo cerrada un tiempo, luego volvió a abrirse. Horas después, encontraron a Odette allí, acurrucada bajo la cuna de su hermano, tarareando algo que nadie reconoció. Y entonces empezaron los rumores. Susurros de una maldición. Que los niños habían nacido bajo la luna equivocada. Que el linaje estaba envenenado. Que algo antiguo finalmente había venido a cobrar. Una criada se santiguaba cada vez que pasaba por la puerta de la habitación de los niños.
Otro se negó a dormir en los aposentos de los sirvientes, debajo de la habitación del príncipe. Incluso los guardias empezaron a solicitar reasignación. Pero Odette se quedó. Se quedó porque creía que las historias que contaba eran reales. Y cuando nadie la escuchaba, la susurraba más fuerte. En la piedra. En el encaje. En el aire mismo. Y las paredes empezaron a recordar su voz. Ocurrió en la mañana más fría del año. La escarcha se había colado durante la noche, enroscándose contra las ventanas como vetas plateadas. El fuego del cuarto de niños se había apagado hacía tiempo. Nadie se dio cuenta hasta que las campanas dejaron de sonar. La niñera entró poco después del amanecer, con un cuenco de leche caliente. Encontró la habitación tranquila, como siempre. La cuna, intacta. Théodore yacía bajo una gruesa colcha de lana, envuelto en seda. Su piel era azul en los labios. Ella no gritó. Ella no se movió. Dejó el cuenco. Ajustó la manta con más fuerza. Y salió de la habitación sin decir palabra. No se llamó a ningún médico. No se realizó ningún sacerdote. No se realizaron ritos funerarios. No se colocó ninguna corona a los pies de la cama. En cambio, la puerta fue cerrada. Cerrada con llave. Luego clavada. La llave fundida. El nombre borrado. No sonó ninguna campana. No se llevó velo de luto. El reino celebró una fiesta 2 mañanas después. Las panaderías vendieron pan con miel. Los niños bailaron en los patios. Dentro del palacio, el ala de la guardería estaba sellada en silencio. El rey se negó a hablar de ello. Cuando le preguntaron por el príncipe, solo respondió con una frase: ahora vive bajo la protección de Dios. Sus ojos no se inmutaron, pero dejó de dormir en el ala este. Su consumo de vino se duplicó. Sus cartas se acortaron. Sus reuniones del consejo, más brutales. La reina nunca volvió a salir de sus aposentos. No se permitieron visitas. Sus damas fueron despedidas. Ni siquiera Lady Helene fue convocada. Solo a Odette se le permitió entrar. Y nunca habló de lo que vio. Pasaron las semanas. Luego los meses. Luego los años. Finalmente, nació un nuevo heredero. De otra mujer. De otra cámara. De otra línea. No se hizo ninguna mención del niño que vino antes. Théodore desapareció de la memoria. No borrado. Enterrado. Los tapices de la habitación de los niños fueron reutilizados. La cuna fue quemada. Los retratos fueron trasladados al sótano, pues su pintura era demasiado frágil para limpiarla. El registro oficial indicaba que murió a los 7 años, aunque nadie que trabajara en el palacio creía que hubiera sobrevivido a los 3. Cuando Odette cumplió 15 años, pidió el último retrato de su hermano. El rey se negó. Al cumplir 18 años, abandonó la corte por completo. Sin título. Sin boda. Sin explicación. No fue hasta décadas después de que la reina muriera en silencio, después de que el rey fuera enterrado bajo la cripta sin un nombre en sus labios, que alguien lo encontró. En el ático, detrás de cajas de vestidos comidos por las polillas y estandartes de coronación desechados, un retrato reposaba intacto debajo de una sábana de terciopelo manchada. No estaba etiquetado. No estaba firmado. Pero no hacía falta. Una mujer, sin duda la reina Isabel, más joven, más suave, con su cabello castaño rojizo trenzado como una corona, estaba sentada en una silla de madera tallada, con la mirada fija hacia abajo. En sus brazos, sostenía un bulto envuelto en encaje. La figura del bebé era inconfundible, el contorno de sus pequeños brazos, una cabeza redondeada, una cofia de terciopelo. Pero el rostro del niño, nunca había sido pintado. Solo un lienzo en blanco. Liso. Vacío.
como si le hubieran dicho al artista que parara. O tal vez nunca le hubieran permitido empezar. Eso fue todo lo que quedó. Sin tumba. Sin marcador. Ningún nombre grabado en piedra. Solo silencio, unido por las pinceladas y el dolor. Y en algún lugar, en lo profundo del ala sellada del palacio, el polvo aún recuerda la forma de una cuna que ya no se mece. Algunas historias no se olvidan. Están enterrados con demasiado cuidado para poder encontrarlos.